Señoras y señores, comienza el programa de todos los sanjuaninos. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a una nueva edición de La Ventana. Comenzó septiembre. Septiembre, en mi imaginación, es un mes verde. Tal vez será porque empiezan los árboles a florecer, empieza el césped a tomar un color de verde nuevo, que es el más lindo de los verdes. Pero al mismo tiempo dan también muchos deseos de salir, de tomarse una cerveza por ahí, de estar de fiestas. Y lamentablemente en esta pandemia va a ser muy difícil por algún tiempo más. Lo que sí me preocupa es que ya llevamos casi 6 meses donde se ha podido trabajar a veces, otras veces no, y hay gente que le está pasando muy mal. Me estoy refiriendo principalmente a quienes ejercen tareas personales, digamos un médico, digamos un abogado, digamos un peluquero, digamos un masajista, un kinesiólogo. Toda esta gente ha podido trabajar muy pocos días y tiene graves problemas económicos. Y por otro lado tenemos la posibilidad, como cuando llega un fin de semana como este, de que vuelvan las fiestas. Creo que son dos temas que hay que tratarlos juntos, no por separado. Tal vez los fiesteros tendrán que pagar civilmente los gastos de quienes no puedan trabajar. Si no pueden pagarlos, tendrán que tener un castigo mucho más grande si quieren seguir con sus fiestas. Buenas noches, Juanca. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches a todos. Buenas noches, Patricia. Buenas noches, Juanca. Hoy con información, mañana va a ser el discurso del gobernador hablando de qué es lo que se va a habilitar y qué es lo que no. Hay mucha expectativa con esto, si bien hay muchas versiones y muchas cuestiones que ya más o menos se saben, pero ahí faltan muchos detalles que hoy en reunión de gabinete se terminaron de pulir y mañana van a dar a conocer públicamente. Vamos ahora con los anunciantes. Auspician este programa. Farmacia San Martín de Porres, Municipalidad de Albardón, UTGRA San Juan, Municipalidad de Pocito, Universidad Nacional de San Juan, Energía San Juan, Municipalidad de Chimbas, Minera Andina del Sol, Municipalidad de Capital, Sanatorio Argentino, UPCN, Clínica Santa Clara, Municipalidad de Caucete, Facultad de Filosofía, Roberto Icasati, Municipalidad de Rawson, XMEL, Municipalidad de Rivadavia, Gonzalo Campos, Municipalidad de Sarmiento, Adicus, Cámara de Diputados, El Nuevo Diario, UDAP, Clínica Santa Lucía, Tres Cumbres, Municipalidad de Santa Lucía, UTA San Juan, María Filomena Noriega, América Mayorista, Municipalidad de San Martín, Barceló Combustibles, Fundación Bataller, Dulcini, Municipalidad de Hachal, Interredes, Gobierno de San Juan, El Nuevo Diario, Cochería San José, Caja de Acción Social, Peluquería Gardela, Farmacia Cristal y Cosque Torres, Sonido e Iluminación. Vamos con la presentación de las noticias. Barceló Neumáticos, distribuidor oficial de Michelin y BF Goodrich. Alineación, balanceo, tren delantero, frenos, cambio de amortiguadores y nuestro exclusivo servicio de alineación 3D, único en San Juan. Mendoza 220 Norte. Barceló Neumáticos, todo en un solo lugar. Dentro de lo que se está hablando, el comercio va a volver de 10 a 18, es la idea, también la industria. Con la gastronomía hay algunas restricciones y van a volver las obras de todo lo que tiene que ver con la cuestión constructiva. Pero, Patricia, hay más detalles. Exactamente, bueno, también se ha manifestado que lo que se va a mantener es el trabajo del centro comercial con el horario que tenían hasta el momento, abriendo a las 10 de la mañana y llegando hasta las 20, con un riguroso control que va a ser tanto en el ingreso como en el egreso. Esto que estamos haciendo en la mayoría de los casos, ingresando, dejando nombre, detalles, llevar el barbijo, poner alcohol, dejar un número telefónico, esto se va a mantener. Lo que todavía no se ha definido si va a seguir con la primera etapa, que fue por la terminación del documento de DNI, o directamente hacerlo libremente, pero manteniendo los protocolos. ¿No va a haber vallas? No.
Vayan en el Directamente, centro o sea, como la otra vez, no va a haber. Pero lo que se podría implementar nuevamente es la terminación del número de documento para que no haya tanta circulación de gente. Es lo que prevén. Pero hasta acá no tienen nada definido. O si no, apelar a la conducta de la gente para ver que realmente volver atrás es realmente una incidencia negativa, pedirle a la conducta y a la voluntad de cada uno que, bueno, si se libera la actividad comercial se haga con total respeto y conducta. Ahí estaba buscando los datos de Mendoza. 554 casos nuevos ha informado hoy Mendoza. 554 casos. Vamos a ver si podemos hablar dentro de un ratito con el jefe de la Sociedad de Terapia Intensiva de Mendoza para tener en cuenta, es un sanjuanino, pero para que nos cuente qué es lo que están viviendo. Es muy complicado. Mendoza tuvo que retroceder. De ahí a tanta discusión en el gobierno de San Juan, qué es lo que se habilita, qué es lo que no. Ojalá que todos pudieran trabajar. El problema es que se empiecen a disparar los casos y que no se pueda controlar principalmente todo lo que tiene que ver la ocupación de camas y servicios de terapia intensiva. Hoy en la provincia hay registrados ya 14 casos nuevos, que es el último parte que se ha dado esta tarde, lo cual el total asciende a 341 personas que han contraído el COVID en la provincia de San Juan. Hay cuestiones que ya se sabe que no van a volver. Por ejemplo, hoy en una conferencia de prensa la ministra de Turismo dijo no viene Fiesta del Sol, no viene Fiesta de los Departamentos, ni siquiera al parecer va a ser en forma virtual. No va a haber un montón de acontecimientos que normalmente juntan 10.000 personas, 30.000, 100.000. Todo eso hasta que no esté la vacuna va a ser muy, muy difícil que vuelva teniendo en cuenta el altísimo riesgo de contagio con un virus que, con lo que se está viendo, es tremendamente contagioso. Patricia. Otra de las situaciones que se ha dado también que se preveía que podrían habilitarse eran los eventos, los salones de eventos. Esto fue otra de las cuestiones que dijeron va a pasar mucho tiempo para que los eventos y nuevamente los gimnasios y demás vuelvan a reactivarse o a reanudar actividades porque, bueno, allí está también una situación de riesgo. Lo que sí podría hacer las confiterías abrir, pero con un distanciamiento mayor a lo que se tenía y menor capacidad de personas en el interior. Y aprovechando que ya llegan el día... Con confitería principalmente lo que se les va a pedir es... Al aire libre. Aire libre. El restaurante obviamente no es tan fácil, pero confitería al aire libre y no más de 4 personas. No las reuniones sociales. Las reuniones sociales estarían prohibidas durante un tiempo más. Y tampoco se va a poder permitir reanudar el oficio de las misas, que es lo que se había hecho en el último tiempo. Esto volvió atrás y todavía ha quedado en stand-by. Se están realizando test de ingreso a Calingasta. Son test rápidos, teniendo en cuenta que ahora no hay turismo, con lo cual las personas que ingresan son gente de Calingasta que ha tenido que ir a hacer un trámite urgente o principalmente proveedores, y a cada uno que quiere ingresar al departamento de Calingasta le hacen un test rápido para ver el resultado que tienen. Si es negativo, obviamente pueden seguir camino si no pertenecen al departamento. Hay muchas personas que están esperando, aquellos que les gusta jugar una boletita de quiniela, lo van a poder hacer a partir del lunes. Eso sí se puede, los casinos no. Y lo que también se va a habilitar, y esto es una ayuda para mucha gente que lo está pidiendo porque vemos incesantemente las colas que se hacen para averiguar allí en la gerencia de préstamos, el lunes va a comenzar la reprogramación de los turnos para acceder a los créditos que otorga la Caja de Acción Social. Pero deben llamar telefónicamente para que se les reprogramen o ingresar a la página de internet. Allí se les va a dar una nueva fecha. Todos los turnos que se tenían se van a reprogramar, nadie va a quedar sin atención. Lo que sí, todo primero es en forma virtual, online, y una vez que le han concedido el turno presencial, recién debe ir a la hora y bajo todas las medidas de protocolo, con barbijo, distanciamiento y demás. Fíjese, tan nuevo es lo del COVID-19 en el mundo que recién se está empezando a estudiar cuáles son los exámenes que se tiene que hacer alguien que ya pasó la enfermedad. Ustedes saben que hay gente que es asintomática y que casi no ha sufrido complicaciones, pero otros sí. Entonces, se están empezando a hacer un protocolo de exámenes que se tienen que hacer como seguimiento, incluso cuando ya da negativo, que tiene que ver con el funcionamiento de los pulmones y funcionamientos de otras partes del organismo de la persona que lo tuvo, teniendo en cuenta que todavía no se tiene en claro, ni tampoco con una gran precisión,
de cuáles son los efectos a mediano plazo de quienes han sufrido la enfermedad. Empezamos con el deporte. Mario Castro. El automovilismo hace un tiempo tenía previsto arrancar, presentó los protocolos y demás. Y la categoría era el turismo de carretera, que lógicamente es la categoría más convocante. Se habló primero de La Plata, después de Rafaela. Ninguna de las dos pudo ser. Ahora hubo una reunión de Mazacane, que es el presidente de los corredores, el presidente de la comisión, con Kicillof. Con el gobernador acordaron, señores, pueden correr en Buenos Aires siempre que en la zona donde se corra esté en fase 4 o en fase 5. La fecha prevista para arrancar entonces con el turismo de carretera sería el 13 de septiembre. Y la zona, la ciudad que pica en punta es San Nicolás. Allí metería primera el turismo de carretera. Allí estaría un sanjuanino. Allí estaría Facundo de la Mota. No es sencillo volver a las actividades. En Barcelona la última noticia es que estarían cerca de acordar Messi con el presidente del Club Barcelona, pero ahora el presidente del Club Barcelona está empezando a ser investigado por transferencias poco claras e incluso por manejos a través de redes sociales, de periodistas, para que criticaran a algunos de sus jugadores. Si esto se comprobara, podría terminar todo en denuncias penales contra el propio presidente del Barcelona. Volvemos a Mario. Boca está muy complicado realmente. La pandemia lo ha tocado de una manera impresionante. Es el club que más problemas tiene en este momento. Y teniendo en cuenta que el 17 de septiembre va a debutar en Copa Libertadores, está realmente en una situación que lo analiza detenidamente para saber qué va a hacer. Hoy tiene 26 infectados. De los 26, 18 son jugadores. Los 4 arqueros en este momento no pueden jugar. Pero además el mediocampo, la burbuja que armaron, esa burbuja sanitaria de encerrarse todos y tratar que en una concentración no saliera nadie, alguien la pinchó a la burbuja. Alguno de sus jugadores salió por un problema personal y trajo el virus. Y hoy 26 personas de ese plantel de Boca están con problemas. Hasta el presidente de la Nación dijo, es muy complicado que comiencen a jugar con esta pandemia, comiencen a jugar Copa Libertadores de América. De todas maneras, Conmebol dice, el 17 Boca tiene que jugar con libertad y no hay paso al costado ni paso atrás. Si no se presenta, pierde los puntos. Este es el panorama hoy de Boca, que no sabe cómo va a armar su equipo el próximo 17. Patricia, un par de informaciones antes de ir al corte. Sí, vamos a destacar que la policía estuvo investigando acerca de diferentes pistas que tenían por robos que se estaban realizando en una de los predios que tiene el Poder Judicial, donde se llevan los vehículos que están radiados. Pudieron dar con 3 delincuentes que robaban estos elementos, motos especialmente, y los repuestos del depósito judicial. Son personas que residen en el departamento 25 de Mayo. Hay una conexión que están investigando a ver si además de estos 3 habría más personas que habrían estado colaborando en torno no solamente al robo, sino también luego reducir lo que robaban y venderlo. Por el momento, estos 3 ya están detenidos, que ha sido el trabajo que ha hecho la policía junto al personal de calle de la brigada específicamente para tratar de resolver esto que todavía siguen investigando. Y también lo que se está investigando en el departamento Sarmiento es el accionar de los focos de incendio, que han tenido 5 en menos de una semana, que ha llamado la atención. Ayer se produjeron 2 que por la extensión del pasto que se quemó, las malezas y demás, pusieron en riesgo viviendas que están muy próximas también a corrales de animales en fincas, que presumen que hay una persona que los provoca intencionalmente. Están vinculadas quizás a una persona que ya ha tenido antecedentes por este tipo de hechos, que estuvo internada también en el hospital neuropsiquiátrico. Es lo que están viendo, si tiene alguna responsabilidad o realmente son otro tipo de vándalos los que han iniciado. Pero están abocados a tratar de resolverlos porque dicen que en todos estos
pusieron en riesgo corrales, familias, porque estaban muy próximos a la zona urbana. Y lo que tratan de evitarlo es por esta época, dice que presumen pueden venir vientos ondas y descontrolarse un incendio. Había mucha preocupación por lo que había sucedido el domingo en Villa Dorrego, en Chimbas. Una persona estaba en su domicilio, estaba con su pareja, tocaron el timbre, tocaron la puerta, fue a ver, atendió y le dispararon en el pecho, en el tórax. A partir de ahí fue a terapia intensiva, lo operaron, ayer lo volvieron a operar, está muy delicado de salud. Por este hecho fue detenido un menor de 16 años, también otra persona de 29 años. Pero sobre el menor es la mayor sospecha que pudo haber sido el autor del disparo. Aparte, en allanamiento secuestraron armas, secuestraron balanza y también cocaína. Vamos a un corte con lo mejor de la web. Lo mejor de la web. You can count on me like 1, 2, 3. Cumplen años hoy. Julieta Romano, la profesora de inglés Graciela Saldívar, el abogado Gustavo Lloveras, Úrsula Navarro, el médico Roberto Ranea, el ingeniero Nicolás Dana, Víctor Hugo Gusso, el enólogo Luis Catani, Nélida López, la fonoaudióloga Flavia Ridao Blanco, el médico Gregorio Sánchez, el arquitecto y director del Ballet San Juan Nuestro Tiempo Gerardo Lesich, el cantante Ariel Massa, Valentina Altamirano y la farmacéutica Teresita Plana. Ahora estamos en contacto vía Skype con Fernando Curbán. Fernando está en Mendoza, reside en Mendoza, él preside la Asociación Mendocina de Terapia Intensiva. Pero Fernando es sanjuanino, ¿qué tal? ¿Cómo anda, Fernando? Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Esta mañana al mediodía, hablando por la radio, por CNN Radio, nos contabas que habías nacido en Calingasta. Exactamente, sí. Me crié en Calingasta. Estuve los primeros 7 años ahí de mi vida y después, bueno, con el trabajo de mis padres, nos mudamos a la ciudad, a Rivadavia, y ahí viví hasta los 18 años. Estudié en la secundaria en el Colegio Central Universitario y de ahí me vine a Mendoza a estudiar medicina y de ahí me quedé. Me decía mi padre que seguramente que tu padre era diputado por Calingasta. Exactamente, sí. Mi papá fue diputado por Calingasta. Así es. Y te fuiste a estudiar medicina en Mendoza y ya te quedaste a vivir en Mendoza. Sí, me quedé a vivir. Ya me había acostumbrado a el sistema de salud acá, a los hospitales. Ingresé inicialmente a la residencia de clínica médica en el Hospital Lago Mayore, que es público, y después de eso decidí hacer terapia intensiva. Hice una segunda residencia, más también una especialización por SATI, por la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, y bueno, ya llevo 5 años, ya 6 años ejerciendo como intensivista si contamos la residencia. Queremos hablar un poco de la situación de Mendoza, principalmente porque está al lado nuestro, porque es el espejo que estamos mirando y no queremos repetir, y con la preocupación de que, por ejemplo, hoy dieron 554 casos nuevos, que es una barbaridad para el mismo Mendoza con la cantidad de habitantes, si bien es mucho más grande que San Juan, pero 554 en un día son muchos casos. Y en todo el país los terapistas están dando una voz de alerta, casi de ruego, para que se tenga muy en claro que están complicados con esto, que no son números alentadores. ¿Qué es lo que nos puedes decir? La verdad que sí, que son cifras alarmantes, que son cifras muy preocupantes. En una semana, ayer fueron 700 casos. Después que el promedio era de 300 hasta el fin de semana y hasta principios de esta semana. Así que, bueno, la verdad que es una situación
que está llegando al límite a partir del cual de alguna manera podemos manejarlo con una calidad de atención que se merece toda persona en un estado crítico. Así que, a ver, este límite se va corriendo a medida que se va ampliando camas, que se va ampliando lugares para área crítica, lugares de internación en sala común, pero este límite que se va corriendo y que hace pensar de que está todo controlado, en realidad es una situación que va empeorando cada vez más, porque bueno, nos vamos quedando cada vez con menos gente de la especialidad que pueda llevar adelante esas guardias de terapia intensiva, y bueno, este es el gran problema. Entonces necesitamos desde ya tomar medidas desde lo preventivo más que de lo terapéutico, para frenar esto, para encontrarle un límite. Sabemos que esto puede seguir empeorando, pero nuestra obligación es pedirle a la sociedad que no pierda los cuidados con los que empezamos allá por marzo. ¿Qué ha habido? Entonces, Relajamiento. ¿Qué es lo que hubo, Fernando? ¿Relajamiento de la gente, inconducta? Acá nosotros tenemos fiestas ilegales que no se pueden controlar todavía. Bueno, esto pasa en todos lados. De alguna manera, quizá hay grupos pequeños de personas que pueden echar a perder el trabajo de toda una ciudad, de toda una población que ha sido consciente y ha sido respetuosa. Pero más allá de estas cosas puntuales también, sí, uno entiende el cansancio, uno entiende que uno quiere volver a lo que vivía en febrero y que es cada vez más difícil retroceder de fase. O sea, todos teníamos en claro que al momento de avanzar de fase y cuando estábamos viendo pocos casos y estaba la situación muy controlada en hospitales, de alguna manera los sectores económicos del país empezaron lógicamente, a demandar una apertura de ciertas medidas, mayor flexibilidad. Con esto se preveía aumento de casos, pero lógicamente, y originalmente se sabía que había que retroceder cuando había un aumento notorio. Y bueno, pero este retroceso es cada vez más difícil y todavía acá, a pesar de estos aumentos, está por determinarse si se vuelve a la fase 1 o no. Ha habido ciertas restricciones a principios de esta semana, pero no podemos decir hasta ahora que hemos vuelto a fase 1. Entonces, bueno, hay un cansancio que implica en la gente que pasen esto. Y bueno, las reuniones privadas, reuniones familiares, que muchas veces son inevitables, cosas comprensibles, pero que lamentablemente nos llevan a esta situación. Fernando, hay cuestiones que se pueden resolver con plata, es decir, mañana un gobierno tiene que comprar 500 camas y dentro de un presupuesto provincial 500 camas no les va a incidir. Tiene que conseguir respiradores y capaz que lo pueda conseguir, pero hay cosas que no son tan fáciles. Por ejemplo, ¿cuánto se tarda en formar un médico terapista, una enfermera que sea especialista en terapia, un kinesiólogo que pueda entubar, que pueda manejar a una persona que está en terapia? ¿Cuánto se tarda en formar? Y bueno, la formación en terapia intensiva para los médicos abarca 4 años. 4 años. ¿Qué es lo que implica la residencia en terapia intensiva? Lógicamente que, el sector, el área de terapia intensiva existía antes de haber una residencia. Y había muchos médicos que no habían hecho residencia, que llevaban muchos años de experiencia en terapia y que, bueno, esto se les reconoció de alguna manera y obtuvieron la especialidad a partir de haber demostrado todos esos años de trabajo. También los denominamos intensivistas y colegas como nosotros, por supuesto. Y también la otra alternativa, también reciente,
que es que la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva tiene un curso superior que ofrece un título reconocido por sociedad científica en caso de estar en Buenos Aires por un título universitario de algunos hospitales, y que también es un curso de 2 años con exámenes virtuales y un final que es un examen escrito presencial, y que bueno, fue la alternativa para aquellas personas que por distintos motivos no pudieron o no eligieron llevar a cabo la residencia. Es decir, a ver, son 2 años en este curso, pero con gente ya de experiencia y trabajando en terapia, pero en realidad la formación para un médico especialista en terapia intensiva es de 4 años. 2 años o 4 años casi podríamos decir que es lo mismo para esta realidad, es decir, no se llegaría a tiempo, pero aparte, nos decía acá el doctor Gimbernat, es muy difícil que un médico recién recibido quiera seguir la especialidad de terapia, porque dentro de lo que es la rama de medicina son muchísimas horas de trabajo, muchas de responsabilidad, y quizás no son los mejores remunerados dentro de la rama de medicina. ¿En Mendoza pasa algo similar? En Mendoza pasa algo similar y en todo el país pasa algo similar. La verdad que es una carrera, es una especialidad, como dicen ustedes, como decía el doctor Gimbernat, que la verdad que es menospreciada, que es subestimada, y que, bueno, esto de alguna manera esta pandemia, esta situación actual, tiene que demostrar que esta situación de los intensivistas tiene que tener un límite. Médicos, kinesiólogos y enfermeros en un área crítica por vivir lo que viven, por pasar lo que pasan, adentro, antes, durante y post pandemia, tienen que tener un reconocimiento distinto. Y el reconocimiento no es aplauso solamente. Exactamente. El tema es, la gran pregunta es si después de esta pandemia hay alguien o la gente se va a seguir acordando de nosotros. Esa es una pregunta importante, ¿no? Y que nos hacemos todos los intensivistas, ¿no? Y me imagino que en la urgencia todos se acuerdan, después cuando volvemos a la rutina, todo como que va pasando. Hay una gran alfombra donde se van guardando todo este tema. Probablemente. ¿Ustedes tienen contención psicológica o algún apoyo? Porque no debe ser fácil estar tantas horas. Ustedes trabajan directamente, digamos, con personas críticas, terminales, a veces con la misma muerte, que a pesar de ser parte de la profesión no debe ser fácil, ¿no? Por la gran cantidad de horas y el desgaste que les debe llevar. Sí. Sí, las instituciones en donde trabajamos comúnmente ofrecen este abordaje, esta ayuda. Y bueno, para todos los profesionales en general que están viviendo esto, pero sí. Por la forma de ser de los médicos, difícil que acepten también. Es decir, no es muy común que lo acepte un médico. En este momento me imagino que se está tratando de reconectar. Estamos hablando con el doctor Fernando Curbán. Fernando Curbán, que él preside la Asociación Mendocina de Terapia Intensiva, el sanjuanino, como nos estuvo contando, infancia en Canigasta, secundaria en el Colegio Central Universitario, se fue a Mendoza a estudiar. Y lo que está contando de Mendoza es muy similar a lo que puede pasar en cualquier provincia en donde pase esto. Por ejemplo, Fernando, ¿cuántas horas por semana está trabajando hoy en Mendoza con la situación actual un terapista? Un terapista está trabajando hoy por hoy, si combinamos los trabajos, porque primero que nada estamos trabajando, esto debe pasar en todas las partes del país, estamos trabajando siempre en más de un lugar, en un pluriempleo, generalmente una combinación del área pública y el área privada, pero también privada y privada o pública y pública. Y sumando las horas semanales que una persona trabaja en total, las personas que nos dedicamos exclusivamente a terapia intensiva, y no menos de 60 horas
no menos de 60 horas quizá. Por ahí puede haber casos de 50 horas semanales, algunos menos, y el promedio es entre 60 a 80 horas semanales. Y bueno, estamos sobre todo los coordinadores y residentes, jefes de residentes, somos generalmente lo que más le ponemos el cuerpo con respecto a carga horaria. 80 horas semanales. El alma. ¿Cómo? Sí, 80 horas semanales y trabajan 6 de los 7 días de la semana, que pueden descansar un día. Estás hablando jornadas de 14, 15 horas. Un error después de 14 horas estando pendiente o de una guardia de 24 horas y otra media guardia de 12 horas más seguida, lo más probable es que terminen cometiendo errores. ¿Cómo manejan esto? Sí, esto puede pasar. Y la combinación de esas horas puede ser que un terapista en la mayoría de los casos solamente haga guardias o guardias con, en algunos casos, guardias y coordinación. Yo ayudo haciendo guardias y coordinación en donde trabajo y bueno, a partir de ahí, lógicamente, tratamos de complementarnos entre nuestros compañeros. Tratar de no dormir al mismo tiempo, todos juntos, todos a la vez, entrar a salas de una manera turnada, y bueno, y ante la circunstancia en donde estamos cansados, bueno, lógicamente que tenemos que tener el mayor cuidado posible. Y bueno, aprovechar cuando estamos en casa a descansar, es esto lo fundamental. También salimos y lo que queremos hacer cuando llegamos a nuestra casa es descansar, es dormir, y bueno, porque el problema es que los hijos quieren... Es lo mejor que podemos hacer, digamos, en casa después de tanta carga horaria. Por tu edad debes tener hijos chicos y muchas veces los hijos lo que quieren es estar un rato con los padres también. Sí, sí. Por supuesto que con esto le quitamos mucho horario, mucho tiempo. Y bueno, es muy difícil, la verdad. Es muy difícil desde ese punto de vista. Fernando, habías hecho una declaración en medios de Mendoza que era bastante fuerte, que decía, nos está ganando el COVID. ¿Por qué sentís esto? ¿Por qué llegas a esa conclusión? Estamos pensando de esa manera por la velocidad en que llegaron los casos, por las caras que veo en mi lugar de trabajo, que nos vemos entre todos y que vemos que nos vamos agotando y que siguen aumentando los casos. Entonces, el hecho de ganar o perder tiene que ver con que queremos atender a todos los que necesiten atenderse, y realmente la derrota quiere decir cuando nos pase lo que pasó esta semana en Chipoleti, que hay una persona que necesita ayuda porque está en una situación crítica, una situación extremadamente frágil, que hay que ayudarlo y que muera sin que lo podamos ayudar. Ahí estamos empezando a perder. Hasta ahora esto no pasa, pero ya estamos hablando y nos miramos entre nosotros. Cada vez que siguen habiendo interconsultas a terapia intensiva de pacientes que van agravándose en sala. Hasta ahora hemos tenido en estas últimas 2 semanas 2 o 3 noches donde no hemos tenido cama, pero hemos tenido la gran suerte de que a otra institución tenían 2 o 3 camas y hemos podido derivar a una persona, incluso a una colega enfermera de 50 y algo de años, que estaba muy mal y pudo derivarse a tiempo, muy a tiempo, es decir, sobre un límite de situación. Y bueno, esto es lo que sentimos, y por eso lo dije. En realidad estaba reafirmando lo que estaba diciendo la carta de la SATI, la carta de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, en donde me preguntaban si esto era así o si esto era tan así. Yo le dije sí, estamos empezando a sentir esa sensación de que la situación nos está ganando, de que la enfermedad nos está ganando.
Yo no quiero estar en tus zapatos cuando tengas que decidir a quién le vas a dar un respirador. Debe ser es decir, no te has preparado, imagino, en la facultad, en los años de carrera para decidir tal va a tener respirador y tal otro no. Y no se está tan lejos. La verdad que es una situación bioética muy compleja, es muy compleja. Y esperemos poder abordarlo adecuadamente si eso llega a pasar. La situación bioética en medicina se da permanentemente, en terapia intensiva también, acerca de, incluso con otras patologías, de pacientes muy ancianos o con muchas enfermedades crónicas o con enfermedades dentro de todo terminales o de un mal pronóstico. Siempre hablar con los pacientes cuando están lúcidos o con sus familiares cuando no lo están a la hora de decidir un pase a terapia intensiva. El pase a terapia intensiva no tiene que ver simplemente con la gravedad, sino también con la reversibilidad del cuadro y las perspectivas de vida a un largo plazo de esa persona. Entonces, bueno, desde ese punto de vista, los planteos bioéticos que ya son complicados se vienen dando desde hace mucho tiempo en terapia intensiva. Pero además, lógicamente acá está un planteo bioético en una situación que esperemos no llegar, que es la situación de colapso, que es la situación de desastre, como pasó en España en los últimos días de marzo, primeros de abril. En donde, bueno, muchos médicos quedaron como señalados, como estigmatizados, como demonizados por lo que estaban haciendo, pero yo la verdad que hubiese querido ver a cualquier persona ahí que tenía una cama y tenía 5 pacientes, 6 pacientes, 10 pacientes que dependían inmediatamente de un respirador y había una sola cama. Yo los quiero ver en ese momento también. Aquellos que señalaron a esos médicos, aquellos que los demonizaron y que aparecen ahí en una cámara, en un video, como los culpables de tantas muertes. Por último, Fernando, ¿qué mensaje nos das a los sanjuaninos que estamos un poco cansados de la situación, que ya queremos volver otra vez, como decías vos al principio, a febrero, a tener una vida más o menos normal? Vamos a ver ahora si restablecemos. Si podemos restablecer el contacto. Que queríamos preguntar, mensaje final a los sanjuaninos que realmente, si no se hace una encuesta acá, todos estamos un poco cansados, pero el problema es que no pase con lo de Mendoza. Entonces, no sé si se ha podido restablecer el contacto. Fernando, te decíamos que como última pregunta, ¿qué mensaje nos da a los sanjuaninos que estamos un poco cansados de esto, pero que dentro de todo todavía no estamos viviendo situaciones como está pasando en otras provincias? Y que espero que sigan en la senda de la responsabilidad individual, pero también de la conciencia colectiva. Esto es fundamental. Que siempre va a haber excepciones, de alguna manera, de gente que no cumple, pero si la población y las autoridades van en sintonía con lo que estamos pidiendo, todos los médicos, y con los intensivistas, pero con médicos clínicos, con médicos neumonólogos, infectólogos, epidemiólogos, con todos. Si todo va en sintonía, yo creo que van a poder llevar la situación de una manera favorable, de una manera abordable. En algún momento iban a tener aumentos de casos. Yo la verdad que me alegraba mucho la situación que estaba San Juan, y por supuesto que en la de los últimos días, la de las últimas 2 semanas en San Juan, siempre hace prender las alarmas, pero mientras haya conciencia de los cuidados y que no haya un tironeo, que no haya una polarización de la cuarentena o de las decisiones, sino que vayan todos más o menos en el mismo sentido. Yo creo que esto es la garantía de que van a poder seguir llevando las cosas de una manera abordable, que van a ganar tiempo, que esto es lo fundamental en esta pandemia, es ganar tiempo, es alargar
lo que más se pueda del pico de casos, para ver si antes de que haya una situación similar, parecida a un colapso, se pueda llegar a la vacuna, se pueda llegar a situaciones en donde podamos disminuir la cantidad de casos y de la cantidad de casos fatales, sobre todo, más que la cantidad de contagios. Entonces, yo creo que esta es la senda que hay que seguir. Todos extrañamos la vida que teníamos en febrero, todos, hasta febrero. Pero lamentablemente tenemos que elegir una cosa o la otra muchas veces, tenemos que elegir estas restricciones y así defendernos, cuidarnos y cuidar a los que queremos, sobre todo a los más vulnerables. Muchas gracias por el contacto, Fernando. Un verdadero gusto haber charlado con vos. Bueno, les mando un abrazo muy grande, que estén muy bien y mucha suerte. Gracias. Vamos con Luciano, con las efemérides. Buenas noches, Luciano. Buenas noches, Juan Carlos. Desde la sede de la Fundación Bataller les informo las efemérides del día de hoy. El 3 de septiembre de 1854, Bartolomé Mitre fundó el Instituto Histórico Geográfico del Río de la Plata. En el año 1924 nace en Buenos Aires la escritora María Granata. Publicó libros en verso, cuentos infantiles y 3 novelas. En el año 1950 se inaugura el estadio Juan Domingo Perón del Racing Club, también conocido como Cilindro de Avellaneda. En el año 1968 murió en Buenos Aires el notable compositor y director de la Orquesta de la Actuación Internacional Juan José Castro, autor del ballet Mecano. Eso es todo de la Fundación Bataller. Adelante, estudio. Vamos con Juan Carlos. A veces uno se preocupa cuando se decide enfrentar un problema eliminando todo lo que rodea el problema. Por ejemplo, nos encerramos en casa y decimos que estamos luchando contra el problema. Pero lo quiero sacar del tema de la pandemia y lo voy a llevar muchos años atrás. San Juan tuvo una red de ferrocarriles urbanos realmente admirable, la que fue destruida en la década del 90 por, yo los llamo ignorantes, que usurparon los terrenos y se robaron las vías y los durmientes ante la pasividad del gobierno de entonces. Pero comencemos por el principio. Los ferrocarriles daban pérdidas y eran un paraíso de la corrupción. ¿Cómo lo solucionaron? Antes de llegar a la solución, veamos cómo se originaron esos ferrocarriles que hoy serían una solución para el transporte urbano en San Juan. El 11 de junio de 1902, el gobernador Enrique Godoy promulgó una ley concediendo a la Compañía de Ferrocarriles Industriales Limitada de Londres el derecho de construir y explotar una red de ferrocarriles urbanos en la ciudad de San Juan, que comprendiera los departamentos antiguos y distritos de Puyuta, Santa Bárbara, Concepción, Santa Lucía, Trinidad, Alto de Sierra al costado sur del río San Juan, Angaco Norte, Angaco Sur y Caucete en el costado norte del río. Los trabajos comenzaron a los 6 meses de la aprobación de los planos y la obra se completó 3 años más tarde. La trocha de la vía era de 1,68 m y se colocó un tercer riel para formar trocha de 1 metro para permitir el empalme con las vías de los ferrocarriles del Gran Oeste argentino, Belgrano y San Martín. El artículo 7º de la ley declaraba de utilidad pública los terrenos necesarios para las vías, desvíos, estaciones, talleres, galpones de carga, casas para los camineros y calles que debían circundar las estaciones. La importancia industrial de estos ramales fue significativa, sin lugar a dudas, pero también fue un medio eficiente como transporte de pasajeros, ya que se permitió al concesionario anexar un vagón de pasaje
para el servicio público, sirviendo efectivamente para acortar distancias a Desamparado y Marquesado, Trinidad, Santa Lucía, Concepción, Chimba, Caucete y Albardón. De este modo, aunque sin grandes comodidades, se rompió el aislamiento de la capital con algunas zonas de las provincias, al menos hasta la construcción de los puentes carreteros sobre el río San Juan. Para advertir la importancia de los trenes, pensemos en el centro cívico hoy, donde trabajan miles de personas. Agréguele que en las cercanías está ubicado el Estadio Cubierto, el Único Parque, la Legislatura, el Teatro del Bicentenario, el Museo de Bellas Artes. Y la suerte quiso que sobre el costado sur del centro cívico, simplemente cruzando la avenida central, tuviéramos la estación del ferrocarril San Martín. Y sobre el costado norte, caminando algunos metros luego de cruzar la avenida Libertador, estaba la ex estación del ferrocarril Belgrano. Pero además, las vías de uno pasaban por Rawson, el departamento con mayor cantidad de habitantes, por Pocito y llegaba hasta Sarmiento y seguía a Mendoza. Y que tuviera conexiones con Rivadavia, que atravesaba todo Desamparados y llegaba a Marquesado. Y que las vías del otro lado pasaran por los departamentos del norte hasta llegar a Jáchal. Y por el este atravesaba Santa Lucía, las cercanías del aeropuerto, Caucete, pasaban cerca de la difunta Correa y llegaban hasta los límites de San Juan. En una palabra, escuche bien, teníamos una red ferroviaria que unía toda la provincia de San Juan. Estos ferrocarriles funcionaron mucho tiempo. La gente podía viajar en ellos hasta el RIM 22 o hasta el Club Amancay en Alto de Sierra, por ejemplo, y las vías entraban en las principales bodegas. De haberlo conservado, hoy la ciudad tendría un sistema urbano de trenes que sería equiparable a los que funcionan en las grandes ciudades europeas. Lamentablemente, la poca cabeza de los gobernantes de turnos hizo que solo quedaran calles o barrios en los lugares que ocuparon las vías. Una vez más, la demagogia y la ignorancia habían triunfado. ¿Por qué recordarlo en estos días? Tal vez para que no repitamos medidas extremas y entre todos busquemos la forma no solo de combatir la pandemia, sino de producir los cambios que necesita nuestra forma de producir, de trabajar, de insertarnos en el mundo. En una palabra, no hagamos lo de aquella generación que en lugar de mejorar los viejos ferrocarriles, los eliminaron. Muy interesante tema. Estamos en comunicación ahora con Diego Hackman para hablar de temas de economía. Diego, esta semana se conoció, el gobierno terminó de arreglar con los tenedores de bonos, en un 99% de los bonos extranjeros, 93% del total. La soja está repuntando muy de a poquito, pero está repuntando. Commodities como el oro también tienen un buen valor. Dentro de un contexto en donde tenemos pandemia, en donde el presupuesto público se ha ido altísimo, en donde hay muchísima emisión de monedas, en donde casi ya no le quedan dólares al Banco Central y la gente desesperada en cambiar los $200 por mes en el banco. ¿Cómo compensamos estas buenas noticias por un lado y estas malas noticias por el otro? Bueno, buenas noches, Juan Carlos. En primer lugar, lo que estabas comentando vos recién es totalmente cierto. O sea, desde el punto de vista macroeconómico, la noticia del arreglo con los acreedores ha sido una excelente noticia, pero es solamente una condición necesaria, no es una condición suficiente. Es decir, si no hubiésemos arreglado con los acreedores, realmente hoy la Argentina estaría comenzando a tener otro tipo de problemas que se anexarían a los actuales. Pero con esto no basta, para nada. La Argentina tiene hoy grandes problemas
¿no es cierto?, en lo cambiario, grandes problemas en lo monetario, grandes problemas laborales, con lo cual Argentina tiene que comenzar a tratar de planificar su situación para el futuro porque es muy compleja. Pero dentro, sí, pero dentro de eso, ¿cómo va jugando cada cuestión? Es decir, por ejemplo, el arreglo con los tenedores. ¿Puede ser que el central deje de tener este goteo tan impresionante de dólares y que empiece a tener dólares en sus arcas? Bueno, por eso, a ver, en el corto plazo es muy probable que tengamos un pequeño veranito, ¿está bien? ¿Por qué? Porque va a haber un poquito menos de presión en el corto plazo, pero esto no va a durar mucho. A ver, lo principal acá es que si nosotros no tenemos expectativa, recién estábamos hablando, tu padre estaba hablando recién, Juan Carlos, sobre el tema del ferrocarril San Martín y Belgrano. Sí. Para tener un sistema ferroviario hace falta aumentar drásticamente la tasa de capitalización, y eso se hace con confianza y con planificación a largo plazo. Eso la Argentina hoy no lo tiene. Entonces, si la Argentina hoy no soluciona cuestiones inmediatas, como es, por ejemplo, ya el problema laboral, en esta pandemia la Argentina ha perdido cerca de 500.000 de puestos de trabajo, ¿está bien? Es una barbaridad. Recomponer eso va a llevar mucho tiempo, pero para recomponer eso hace falta instrumento y legislación necesaria que permitan reincorporar a esa gente, más allá de que ahora venga una reactivación, porque si ahora viene una reactivación, lo peor que nos puede pasar es no aprovecharla. Y si nosotros no tenemos los mecanismos necesarios, no la vamos a aprovechar, ¿está bien? Ese es un problema que hay. Hoy tenemos un problema tremendo cambiario. Por ejemplo, nosotros podemos ver que hay una disparidad muy fuerte entre el dólar, diríamos, oficial y el dólar, por ejemplo, blue, ¿está bien? Y nosotros decimos en qué nos afecta, pero si nosotros vamos y vemos el precio de un auto, vamos a ver que en los últimos 6 meses los autos, los tractores, cualquier tipo de bien de capital importante ha subido en dólares. Es decir, esa presión hay que tratar de alguna manera de tratar de ir salteándola. Lo que pasa es que el dólar oficial principalmente es para los que tienen que exportar y los que les da el gobierno después al precio del dólar oficial, en donde termina siendo una buena caja con estas cuestiones. ¿Cuál es el problema? Que no se está exportando. Están guardando los granos porque dicen con este dólar de diferencia, con una brecha tan grande, nos vamos a quedar con esto. Entonces el gobierno no tiene dólares y pasa a ser un círculo muy vicioso entre una cosa y otra. Y las empresas que venden, por ejemplo, bienes dolarizados, como son, por ejemplo, las maquinarias, los bienes de capital, y han aumentado el precio en dólares. Entonces, a ver, hay que comenzar a ver en la Argentina y decir, bueno, ahora tenemos una pequeña ventaja. ¿Cuál es la ventaja? Que vamos a tener un rebote debido a la caída importante que hemos tenido gracias a la pandemia. Hemos arreglado momentáneamente con los acreedores la situación financiera, diríamos, de corto y mediano plazo, ¿está bien? Es decir, no vamos a necesitar grandes reembolsos en los próximos 4 años, pero hay que pensar en la Argentina y en reactivar esto de una manera más, diríamos, global, ¿no es cierto? Es decir, con una visión más de largo plazo, con una visión de ver los instrumentos que hacen falta para que la Argentina mejore, porque la situación es muy complicada, Juan Carlos. Haber arreglado es una condición necesaria, es muy importante, pero la situación sigue siendo complicada. ¿Y se puede pensar en una reactivación? Porque se piensa mirando hacia afuera con los acreedores, pero cuando vemos acá adentro realmente lo que se preveía que podíamos salir por la pandemia, estamos empantanados. En vez de ir hacia adelante y sobrepasándola, vamos hacia atrás y cada vez volviendo a fase 1, ¿no? Y con las empresas que les falta capital. Claro. Claro. A ver, en el corto plazo nosotros tenemos que aprovechar este rebote. Va a haber un rebote, ¿está bien? Argentina este año va a terminar cayendo cerca de más de 12 puntos, entre 12 y 15 puntos del PBI, ¿está bien? Pero, por ejemplo, nosotros ahora tenemos un déficit fiscal astronómico. Es verdad que gran parte de ese déficit fiscal ha sido generado por la pandemia, ¿está bien? Y por la falta de actividad económica que ha sido sustituida con emisión monetaria. Pero eso hay que cortarlo. O sea, esto no es eterno, ¿está bien? Es más, salir de esta situación actual es un problema muy importante porque se ha llenado de liquidez el mercado. Con lo cual, la Argentina tiene que seriamente ver cómo incentiva
la capitalización nuevamente del país, cómo incentiva la generación de empleos en el país, porque si no, el mediano plazo es muy complicado. Y yo estoy hablando no de muchos meses para adelante, de poco, ¿no? La salida de Duhalde, que aprovechó muy bien Kirchner, que es la devaluación, de pasar de una convertibilidad de 1 a 1 a 1 a 4 en poco tiempo, ¿es factible? No, porque el contexto es totalmente distinto, Juan Carlos. Cuando se va Duhalde y asume Kirchner, la tasa de capitalización era altísima, ¿está bien? Es decir, recordemos que nosotros habían habido muchos años en que en el país se había invertido mucho. Se cambió la red de teléfono, se cambió, ¿no es cierto?, todo. Se hicieron rutas, hubo una capitalización muy importante. Esa capitalización hoy no existe. Con un anexo más importante también, que por ejemplo, los incentivos en aquel momento para la inversión eran mucho mayores que ahora. De hecho, ahora, con la situación económica grave, se está discutiendo si va a venir un aumento generalizado de impuestos o no. Es decir, ya en la mente de la gente está, ¿para qué vamos a invertir si viene un aumento de impuestos que no nos conviene? ¿Está bien? Entonces, esas son las cuestiones que hay que ir trabajando seriamente, porque desgraciadamente la economía se mueve por incentivos y por perspectivas, ¿está bien? Y en este momento no son las mejores. Muchas gracias por el contacto, Diego, muy amable. Gracias a ustedes, como siempre, Juan Carlos.